Hola, buenas noches. Estamos aquí con Roberto. Roberto, hola, buenas noches. Ok, Javi, buenas noches. ¿Nos podrías platicar a qué te dedicas? Mira, yo me dedico más que nada a culto a la Santa Muerte, ¿va? Y practico la santería, ¿va? Claro que si uno va a un lugar donde realmente hay entidades, pues las vas a encontrar y te van a provocar un daño, ¿va? Convertirse, el primer paso es desnudarse, hacer un círculo de sal, ponerse hacia abajo, en boca abajo, ¿va? Y la persona de afuera va a estar haciendo una oración. Al momento de que hace la oración, la persona se está como desarmando poco a poco, a manera de que las piernas se le cortan. El Nahual tiene un horario, que ese ritual se hace a las 12 y tiene que regresar antes de las 4 de la mañana. Y la persona que lo está cuidando ahí no tiene que despegarse porque puede venir una entidad y puede quitar los fragmentos de... Que bueno, ahí vimos unos pequeños fragmentos de una entrevista que le fuimos a hacer A Roberto. a Roberto, un santero muy famoso aquí, que pues también tiene su culto a la Santa Muerte. Vamos, ahí hablamos de varios temas también, de que estuvimos viendo en podcasts anteriores, de duendes, de nahuales y también de entidades como el que hablamos hoy. Esto es solamente un pequeño adelanto. Próximamente en otros podcasts pues ya estaremos con él, lo invitaremos para hablar más a detalle de estos temas, ¿no? Bienvenidos al Culto, un podcast donde hablaremos de temas paranormales, fenómenos extraños e historias que salen de lo común y desafían nuestra realidad y creencias que alimentan nuestros miedos. Buenas noches, bienvenidos al Culto Podcast. Esta noche, Javi, tenemos un tema muy interesante, que vamos a hablar de entidades. Ya en temas pasados pues estuvimos hablando de nahuales, de duendes, y hoy queremos hablar de entidades. Creo que es un tema que llama mucho la atención porque creo que todos hemos tenido alguna experiencia con estos seres. Llamamos o englobamos todo a entidades porque son seres que no sabemos qué son exactamente. No tenemos la capacidad como para distinguir si es una cosa u otra. Y fíjate que dentro de estas entidades, que hay muchas, hay una que destaca. Y esa es la del hombre del sombrero, o el Hatman, como se le conoce mundialmente. Fíjate que esta entidad fíjate que es curioso porque es más conocida en internet, en los blogs como 4chan o Reddit, donde pues muchos hacen blogs y cuentan sus historias con este ser. Y ha crecido tanto que se ha vuelto ya un referente en la cultura del terror de internet, incluso hasta el grado de un creepypasta, como no sé si recuerdan a Slenderman, que se volvió muy popular. Incluso hasta decían que que lo veían, ajá, que lo veían, ¿va? Que decían, no, que lo vimos. Y incluso hay casos de dos niñas que mataron a una amiga de ella por culpa de este ser, de Slenderman, que según lo ofrecieron a Slenderman. O sea, que traspasó lo que es la ficción a la realidad, y lamentablemente pues pasado este tipo de situaciones. En este caso, el hombre del sombrero no ha llegado a tanto así, pero sí ha influido mucho principalmente en los adolescentes, ¿no? Porque es una cosa, es una entidad que los atrae mucho. Es algo muy interesante también mencionar que todos los que han tenido una experiencia con él, todos lo describen casi de la misma manera, con la misma apariencia física. Tal vez en 2-3 detallitos que dicen, no, pues su sombrero era así o su ropa era así, o sea que, pero es mínimo. Pero en sí, todo lo que él engloba es idéntico, ¿no? Es parecido, el mismo relato, la misma experiencia. Bueno, la mayoría coincide de que, pues obviamente, como dije, su sombrero, por eso se llama el hombre del sombrero, Hatman, es un sombrero grande, de ala ancha, es altísimo, mide como 2 metros o más, es delgado, usa una gabardina larga, su rostro es totalmente negro, no le ves la cara, no tiene cara, pero sí puedes ver sus ojos son rojos, es lo que aterra más de él, ¿no? Sus ojos, su mirada. Y este ser siempre lo vas a ver de noche, siempre.
o cuando tengas una parálisis del sueño. Yo creo que todos hemos tenido alguna parálisis del sueño. Sí, creo que sí, que la mayoría de personas sí han platicado que tienen parálisis del sueño, ¿no? Sí, o sea, y es una experiencia que pues obviamente pues tú sabrás que no es nada agradable, ¿verdad? Y es ahí donde muchos lo ven. En ese periodo entre la vigilia y el sueño es cuando lo ven, ¿no? Y fíjate que lo que todos coinciden, aparte de la apariencia, es en las sensaciones que provoca. Miedo, desesperación, angustia, temor sobre todo, ¿no? Ese temor inexplicable a algo que ves ahí pero que no puedes defenderte, ¿no? Porque estás inmovilizado. Sí, estás inmovilizado. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia que está viendo este video y si ha tenido una experiencia igual la puede compartir. Porque bueno, yo también he tenido experiencias con este ser. La verdad, desconozco por qué. Yo la verdad, yo no tuve experiencia porque para empezar, yo no lo conocía. No sabía de su existencia, nada. Sin embargo, hace ya varios años tuve una experiencia así un poco desagradable porque sentí que incluso llegó a haber contacto físico con este ser, ¿no? Es una sensación muy desagradable para mí. No sé si fue pesadilla o realmente pasó, no lo sé, no te puedo explicar porque también me pasó como en una parálisis del sueño, pero lo que yo viví fue muy real. Yo verlo en la puerta de mi cuarto, su mirada, su ropa, todo, su gabardina completamente negro, para mí fue muy real, demasiado real, porque incluso sentí, te digo, el contacto físico, la fuerza con la que me estaba tomando el brazo. Creo que muchos también tal vez han sentido lo mismo, y creo que así como existe el hombre del sombrero que es muy popular, también hay otras entidades que se pueden parecer a él o que existen dentro del folclore, pero creo que la más representativa es el hombre del sombrero. Fíjate, y es tan popular incluso, fíjate, que se han hecho como desafíos como para poder verlo. Entre chavillos, los chavillos. Es lo más común, ¿no? Sí, entre chavillos, fíjate. El detalle aquí, que para hacer esto, ellos tienen que estar bajo el influjo de alguna sustancia que altere su conciencia, ya sea pues droga, algún medicamento, sí, o algún tipo de psicotrópico que altere su conciencia, ¿no? Creo que eso es ahí donde dices tú, bueno, ya se está pasando un poco de la raya, ¿no? Esto de este tema. Uh-huh. Y por esa parte también se llegaron a hacer estudios de por qué se veían reportaban casos de que viene esta entidad, o notaron que cierto tipo de jarabes y cierto tipo de antihistamínicos causaban ese efecto. Entonces, ¿qué hacían? Ya muchos relatos que realmente es una experiencia ya van perdiendo credibilidad, o van o ya se va diluyendo, ¿no? Y ya la gente dice, no, pues es un producto de tu imaginación, no soñaste. Pero realmente si fuera así, ¿por qué todos lo ven igual? O sea, lo describen de la misma manera. ¿Será que una sombra negra, ¿no? Uh-huh. Con ojos rojos. Sí, o sea, todos lo escriben igual, o sea, es a lo que voy, o sea, que todos lo describen igual. Fíjate que historia a mí me pasó de niño, no me pasó aquí. Yo en ese tiempo yo vivía en Teciutlán, Puebla. Nos fuimos a vivir a una finca. Esa finca era antigua. Uh-huh. Ahí está todavía, creo que pues ya la están loteando, no sé, ya está en ruinas. Por ahí les voy a mandar imágenes. Te digo una finca porque era grande, o sea, estaba pues la casa, 2 pisos, tenía caballerizas, tenía unos huertos, tenía un huerto de manzanas, peras, y hasta el mero fondo había un árbol de nuez. La casa por dentro, de cuenta que la parte de arriba eran unos tablones largos de madera, o sea, era una casa antigua. Cuando nosotros llegamos ahí, llegó mis primos, y fue mi primo, su esposa, y mi tía y yo, y pues y un tío, ahí estábamos viviendo. Yo dormía en la parte de arriba, en uno de los cuartos, en una habitación que había arriba. Mi primo dormía en otra habitación, también una que pegaba había como un balconcito, esa tenía como un balconcito de madera.
Su esposa un día dijo que había visto una sombra que andaba dentro de la casa. Yo con mis primos, iban mis primos a jugar, y lo que era en el patio de la casa, luego nos poníamos a jugar a la pelota o algo, y nada más de repente nos empezaban a apedrear. De repente sí empezaban a caer piedras. Les agarraban cosas. O sea, no nos pegaban, pero eran piedras grandes las que nos empezaban a caer. Y ya mi tía nos decía, hey, métanse, háganse para acá, que porque ha de ser algún loco que anda por ahí. Pues ya de cuenta que nos metiéndonos paraba. Haz de cuenta que nos metía y paraba. Un lunes yo tenía que ir a la escuela. Mi tía me dejó el uniforme así tendido, ya me lo dejaba planchado y todo, y ya yo venía y me cambiaba. De uno de los cuartos, yo vi que venía una sombra corriendo así, como tú la describes, oscura, y se oía cómo iba chillando la madera. Cuando pisaba la madera se oía cómo tronaba. Iba caminando, pasó corriendo, y justo en las escaleras, que yo pensé que era mi primo. Pensé que era mi primo que me quería espantar. Pues yo arranqué a correr atrás de esta sombra. Yo creo ¿qué te gusta? Unos 5 metros, yo la tenía así, a unos 5 metros. Pero esta tenía ojos rojos. O sea, era completamente, iba así, negra y con los ojos rojos. Entonces pasó, y yo traté de alcanzarla, y ya no estaba en las escaleras. Ya cuando yo llegué a las escaleras ya no estaba. Entonces bajé, le dije a mi tía que si andaba mi primo ahí arriba porque me quería espantar o algo, y me dijo, no, él ya tiene desde la mañana que se fue a trabajar. Pues yo dije, pues, ¿quién fue entonces? Porque yo le dije, ¿quién fue entonces que andaba ahí arriba? Y yo le seguía, no, hombre, era él, ¿verdad? Me quería espantar. No, hijo, dice, ya se fue. Después yo les platiqué, por ejemplo, les platicaba a las tías lo que había visto. No, pues nadie creía, o sea, nadie nos... ya con el tiempo, yo volví a regresar a la casa. Y yo tenía esa curiosidad, porque ya nos habíamos salido de ahí porque pues si te digo que espantaban y todo ese rollo. Entonces nos salimos, y al tiempo yo le platicé a un primo que quería regresar, ir a ver la casa, que entráramos. Y me dice, no, dice, porque creo que acaba de ver algo así como un exorcismo, algo se le metió a una niña. Entonces ya no fuimos, ya nos quedamos con la duda. Ahorita creo que ya la casa ya la están demoliendo, no sé, ya están demoliendo ahí. Pero yo creo la gente que vive en los alrededores de ahí nos puede decir si es cierto esto que estoy diciendo o no. De hecho, por ahí tengo una imagen en un cumpleaños mío, donde por ejemplo en las fotos sale una sombra hasta atrás. Sí, la que nos enseñaste. Y sale una sombra hasta atrás, y la pusimos a través de filtros, y en todos los filtros se marca bien la sombra, se marca bien la cara, y porta una ropa antigua. Sí, bueno, sí, la foto que nos dices ahí se ve claramente. Y trae un sombrero, o sea, se ve como un sombrero militar, una ropa antigua de la época, yo creo, pues antigua. Bueno, el chiste que ahí, ¿verdad? Yo esas fotos no las había visto hasta que una prima me mandó todas las fotos y que no sé qué. Entonces, yo me puse a buscar entre las fotos y encontré nada más una que traía ese ser hasta mero atrás. Se veía esa sombra. Sí, se ve, bueno, lo que me ve, o sea, se ve la silueta negra, o sea, al fondo, al fondo. Igual puede ser un efecto de sombra, lo que sea, pero el detalle es que se ve bien marcada Sí, y por ejemplo pero esta entidad, yo lo que me llamó la atención, que o sea, era así, no sé, iba como engarruñada. Pero, iba como engarruñada, pero se veía grande, o sea, grande. Como, haz de cuenta, como por ejemplo, no sé si puedo poner una imagen ahí, nada más de ilustración, como tipo Nosferatu, más o menos así. ¿Nos puedes decir algo del Nosferatu? Como Nosferatu, pues es como un vampiro, pero tiene las uñas largas,
y así está como jorobadito. Ahí se pueden poner una imagen, ahí se va a ver. Así más o menos puede ser que lo hayas visto. Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? Y fíjate que, por ejemplo, lo que tú comentas de las entidades que tuviste, imagino que mucha gente también ha tenido. Tal vez no así de la forma como tú describes ese ser, sino puede ser de otra forma. Porque muchas veces hay gente que platica o relata así en foros que cuando duermen o así, si tienen parálisis de sueño, ven criaturas gigantes, así que casi ocupan todo el techo. O ven a alguien que se les subió, que lo tienen arriba. Sí, hay algunos que dicen que hasta ven como a un hombre con cara de caballo y una lengua larga. O sea, así que pues obviamente es una imagen muy grotesca de ver, ¿no? O si realmente pasa, porque para la gente es muy real. Es muy real, puede ser que sea una alucinación, pero es muy real, eso es lo que pasa. Igual pueden buscar así hay historias así de gente que relata que de sus peores parálisis del sueño, donde relatan, o sea, detalles las criaturas, o sea, los ven, o sea, con qué detalle los describe, ¿no? O sea, y creo que de entidades, pues yo creo que hay muchos tipos de entidades, buenas, malas. Sí, fíjate que, por ejemplo, yo digo que en esa casa, pues no sé, o sea, no podría decir si es el alma de la persona o el dueño de esa hacienda o que es el que merodea ahí, o porque fíjate que la casa, yo nunca bajé, pero esa casa en la parte de la cocina tenían como un sótano, creo. Yo nunca bajé, la que bajó fue una tía, y ella fue la que nos platicó que había cadenas como con grilletes. Ya ves que en la antigüedad pues usaban a mucho los esclavos. Como la época de la colonia. Exacto. Y esas casas son como que de esa época. Como que esa casa también era de que tenían gente esclavizada ahí. Sí. Era de alguien rico, un hacendado. Es que bueno, es que por ejemplo en la mayor parte de las haciendas de México, pues casi la mayoría tienen como que historias o relatos trágicos, ¿no? Y de ahí ya como que se cargan de cierta energía. Incluso pues se puede ver, ¿no? Que haciendas que están embrujadas. Porque si te das cuenta que en la imagen que estamos mostrando, se ve una persona hasta atrás, pero se ve con una ropa de época. O sea, porque en ese entonces usaban el saco, pero tenían como bordado, era más bordado los, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman los sacos esos que usaban, o sea, eran como tipos bordados que le hacían. Charquito. Y ahí se ve. Y se ve como que tiene un sombrero, tiene un sombrero y se le ve como una insignia, como si fuera una insignia militar. O sea, es lo que yo le alcanzo como que a distinguir. Sí, bueno, ahorita se va a poner otra vez la foto para que lo que tú estás contando, ahí para que lo vean. Y sí se alcanza a ver la silueta y la forma del sombrero. Igual hay muchas pues muchas experiencias, ¿no? Igual como fíjate que se parece lo que estamos comentando ahorita, al hombre del sombrero, ¿no? Sí, que tiene un parecido. O sea, posiblemente no sea el mismo hombre del sombrero, pero puede ser otro tipo de entidades, ¿no? Es lo que te digo, que parecidas. Que por ejemplo no sabemos si estas entidades, por ejemplo, son las mismas o cambian en no sé, en algún aspecto. Sí, o por ejemplo, o te digo, puede ser la persona que sigue ahí todavía. Como que anclada a esa casa. O sea, lo que digo, pues le estoy diciendo porque la gente que vive alrededor de esa casa o de esos terrenos, ahorita ya lotearon, creo, esa una parte, porque la última vez que fui ya estaban loteadas y había unas casas ahí. Entonces, digo, pues sigue habiendo casa ahí, y yo digo, este ser, todo eso era parte del terreno y yo creo que este ser todavía sigue pasando, yo creo, por ahí. O sea, porque yo me acuerdo que todo abarcaba mucho terreno, y luego se veía esa sombra, la llegaron a ver, por ejemplo, en los huertos de las manzanas, y cómo brincaba. Una vez
lo vieron cómo iba brincando de un árbol a otro. Como que esa sombra estaba bañada O sea, de ahí, de la finca. de la finca. Ujú. Fíjate que sí que es muy interesante ese tema porque, o sea, no nada más tuviste tú esa experiencia. No, creo que toda la gente que vivió ahí, toda la gente que vivió ahí te puede decir o te puede relatar, a lo mejor ellos vieron otra cosa más pesada, como por ejemplo, que te dije que la última vez mi primo había oído una historia que había habido un exorcismo ahí, Entonces también, es que también las Entonces, energías que hay ahí, todo. que había habido un exorcismo con una niña. No sé si a la niña se le haya metido alguna entidad o fue esa misma que yo vi. Sí, la verdad sí es que eso es muy, muy, muy interesante y aparte de lo que tú comentas en tu experiencia, así como tú lo dices, a veces ¿cómo sabes tú que esa entidad no sigue ya todavía? Ujú. Puede que todavía siga ahí. Y como dices tú ya, y si están construyendo ahí, puede que la gente misma ahí pueda tener la misma experiencia. Ese tipo de experiencia. Porque ese ser no se va a ir de ahí si está ahí. No, ahí está anclado, o sea, ahí Ah. se quedó el anclado. A lo mejor como decíamos en episodios pasados, de que es un ser que está cuidando algo. Ujú, O sea, o porque decíamos de estos guardianes, ¿no? ujú, Que se quedan cuidando algo ujú. y se quedan ahí, ¿no? Y están. Sí, por lo más común que dice que cuidan dinero o joyas o algo así, ¿no? Ujú. Es lo más común que se dice de estas entidades. Y bueno, ya para concluir el tema de entidades, queremos que nos cuenten sus historias, si han tenido alguna, así cualquier tipo de relato así o experiencia paranormal, porque al final de cuentas somos una comunidad y es bueno pues escuchar la historia de todos y poder, si quieren, también compartirla. Bueno, otro ente muy particular aquí, sobre todo en México, es la llamada Llorona. Un ser que ha despertado mucho miedo, mucho interés a lo largo del tiempo, que incluso pues se le han hecho series, películas y demás, ¿no? Aquí pues principalmente México es muy muy popular y cada quien tiene su propia versión, su propia historia y cualquier persona que le preguntes mínimo tiene alguna experiencia o que le han contado que han tenido con Que he escuchado. Ajá, que ha escuchado o que le han contado de la Llorona. Es este ser o esta entidad que según está penando porque pues a lo que la historia más conocida de ella es que ahogó a sus hijos. Los mató ¿por qué? Porque su esposo pues la engañó, creo que con otra mujer, ya en tiempos de la colonia, y eso fue como que un trauma muy grande para esa mujer, y lo que hizo pues ahogó sus hijos, y desde ahí surge que la historia de que vagan las noches diciendo su famosa frase, ¡ay mis hijos! Lo curioso es que dice que siempre, esta Llorona siempre aparece cuando llueve, o cerca de cuerpos de agua como ríos o arroyos, ¿no? Como que siempre está muy relacionado también con el agua la Llorona. Y bueno, lo que también impacta mucho de este ser es su apariencia, ¿no? Que la ven vestida de blanco, a veces algunos lo ven con velo, otros dicen que la han visto como que descarnada cuando se la topan de frente o no le pueden ver el rostro. Otras veces dice que no gritan, no dice nada, es muy seria, solo como que va flotando sin hacer ruido. De hecho hay videos así que de entidades así como que de esas características. Ujú. No te voy a decir si es la Llorona, pero que ahí las vamos a poner. Son entidades así que van pasando y se difuminan. Creo que por ahí tenemos un Sí. video donde es que a veces se confunde mucho la Llorona con otro tipo de animales, ¿no? Ujú, también, o sea, también sí, como Porque dices tú, hay animales que hacen ese tipo de ruido. ruidos. Sí, eso es muy cierto también. Eso también es muy cierto porque a veces mucha gente que está en el monte o que está en lugares así apartados escuchan ruidos así y piensan que todo es sobrenatural. No necesariamente, a veces son animales que como lechuzas, aves. Pero para saber
para saber. Pero mientras ya sentiste miedo, ¿no? Ya te dio el... Sí, o sea, cuando escuchas, no te vas a pensar, eso no es un búho, ¿no? Lo primero que tú sientes es miedo. No, yo ya estuviera del otro lado. Sí, pero realmente a veces la explicación lógica es lo más, a veces es lo más certero que podemos hacer, y no atribuirle tanto que a fantasmas o entidades. Ujú. En ese caso. Pero ¿qué pasa cuando vives en un lugar donde no haya ese tipo de animales y aún así lo escuchas? Ah, pues ahí ya sí está. Como que ahí cambia la cosa, ¿no? Cambia, ¿no? Ya cambia la cosa porque dices tú, bueno, no hay una razón lógica para que yo escuche este grito. ¿Tú ya la has escuchado? No. Realmente no me ha tocado esa experiencia. Fíjate que a mí hace poco sí me tocó escucharla. Sí me tocó escucharla pero la escuchamos lamento a lo lejos. A lo lejos. A lo lejos. Es que dicen que cuando está... Y nos quedamos así como... Se oyeron 2 veces, como 2 o 3 veces y ya. Es que dicen que cuando está lejos, está cerca. Ah, es lo que y cuando dicen, está que cerca, está lejos. Y luego que por ejemplo, que si la ves a los ojos te mueres. Ah, sí, te mueres. Cosas así. Entonces, pero pues son pura, o sea, mitos, ¿verdad? Que se escuchan. Yo he escuchado que dicen que si la ves a los ojos, o sea, la cara, si te mueres o te enfermas muy feo. Dicen que te da una enfermedad desconocida y ahí quedas, ¿no? Bueno, es lo que la gente dice. Y por ejemplo, la Llorona, la Llorona te la describen como un ser que trae su vestido blanco, que muchos decían que traía un velo también. Sí, velo. Que trae velo, pero por ejemplo, hay cosas que traen vestido blanco, pero dicen que es la Llorona. Uh-huh. O sea, yo realmente... Y luego, mira, te voy a platicar una historia. Esta es de ahí de Tlapacoyan, por ahí de Tlapacoyan. Ahí viven unos familiares, pero ellos se de cuenta que vivían apartados así de donde estaba era un pueblo, el pueblillo, el rancho ese. Tenían un ranchito, creo. Y ellos, una noche, dice que escucharon como alguien estaba llorando. Y dice que salieron, la casita pues de ellos chiquita, de madera, y pues salieron por la parte de atrás a ver qué era esto lo que estaba llorando, pero era una silueta negra. Uh-huh. Que estaba sentada en una piedra. Ellos tenían una piedra grande ahí y su lavadero, ahí tenían el lavadero, pero dicen que ahí estaba esta señora y estaba llorando, y ellos se acercaron para decirle que tenía, se le fueron acercando, y dice que cuando ya se acercaron a un límite mayor, esta entidad se levantó y empezó a caminar, pero ellos entre más se acercaban, esta entidad se iba metiendo más, como era tenían una milpa, se empezó a meter en la milpa, y así, cada vez que ellos se acercaban más, ella se metía más y más en se la va milpa, alejando. sí. Pero ahí, por ejemplo, estaba llorando, y por ejemplo, y era negra, o sea, era una entidad oscura, era negra, Uh-huh. no era, o sea, como blanco, pero estaba llorando, según. Uh-huh. Ahí, en esa piedra. Entonces, ¿qué podría ser? Entonces, quiere decir que no era necesariamente la Llorona, puede ser otra entidad. Otra entidad. Que haga el mismo sonido, Uh-huh. o lo que haga el mismo lamento. Entonces ahí ya sería como que ya, o sea, una diversificación de Lloronas, ¿no? Sí, como... porque ya así como que escuchas mucho, o sea, a veces, yo digo que a veces son, no sé, brujas o algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, pues yo personalmente nunca la he escuchado, ni la he visto, ni nada por el estilo, pero creo que la Llorona tiene más de ficción que de realidad, siento yo, porque al final de cuentas no hay no hay algo real que digas tú que existió esa persona por las historias que cuentan, y yo creo que pues son los gritos que se escuchan, puede ser otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, puede ser otro tipo de entidad, otro ¿no? tipo de entidades, no necesariamente la Llorona. Y yo creo que la Llorona la usamos como el pretexto, como que lo más fácil, algo que no conocemos. Ujú, No, pues es la Llorona, porque no conocemos qué es. ujú. Y decimos, no, pues es la Llorona. Eso es lo que digo, que lo de las entidades, que nosotros le ponemos el nombre y les atribuimos esas características, porque realmente en sí no tienen una forma definida. Es la forma que nuestra mente les da a Ya. esas cosas. Y es ahí donde a veces pues vemos, por ejemplo, otro tema muy importante, por ejemplo, la gente sombra, que mucha gente dice que las ha visto, gente que por el rabillo del ojo ve una sombra que pasa, Ah, ya. o ve gente así que como que Sí, una sí. sombra que pasa corriendo. Rápido. O Ah, algo que se asoma rápido. ajá, la famosa gente sombra. Y es ahí donde ya como que ya estás mezclando muchas cosas de entidades que a lo mejor no son muy conocidas, pero que algunas personas sí han tenido esa experiencia y no saben qué explicación darle. Ya como que es todo un abanico de seres que a lo largo del tiempo se han ido como que incrustando en la mente de todos, ¿no? Y ya tenemos como que definido que esto tiene características así, esto otro, así. Pero porque realmente al final de cuentas es parte de nuestro miedo lo que le da la forma. Ujú. Bien dicen que los medios son la representación que a los monstruos que vemos son la representación de nuestros miedos muchas veces. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho ahí la parte psicológica de nosotros, estrés, cansancio, lo que tú quieras, ¿verdad? Depresión, cualquier cosa que tú tengas y cuando tienes algún tipo de parálisis de sueño o así, pues yo creo que se ve representado de esa manera, ¿no? Porque al final de cuentas no es algo que tú puedas, sí lo sientes real. Y, por ejemplo, ¿crees que sean realmente, si sean, por ejemplo, entidades? O sea, nuestro... Pues fíjate que para mí, algunas cosas sí puede ser que sean objetos que pasan muy rápido, ¿no? Y que pues no alcanzamos A distinguir. a distinguir bien. Pero hay otras ocasiones donde sí los ves completamente y no hay una explicación lógica. Dices tú, bueno, pues si no hay nadie, estoy solo, ¿cómo es posible que haya pasado una persona por mi casa corriendo o yo lo haya visto así por la ventana o así al lado mío, ¿no? O sea, Ujú. cuando no hay nadie realmente. Es ahí donde yo creo que ya como que ya cambia todo el contexto, ¿no? De lo que tú ves. Porque pues si tú puedes ver así por el ojo, pues no, pues viene sombra. Pero muchas veces es porque pues es natural, ¿no? Así cuando volteas, pues a veces se distorsiona la imagen, no sé, cualquier cosa puede ser, el movimiento. Pero es ahí donde la gente le da mucho miedo ese tipo de cosas, porque dicen, no, pues que a lo mejor estoy alucinando o esto u otro, ¿no? Y porque no es algo normal que tú veas gente, No, gente pues, corriendo por tu casa. no, pero fíjate que, por ejemplo, la gente te dicen, es que yo no creía en eso. O yo no creo, pero no sé, yo lo vi, pero pensé que era normal o algo así. Ujú. Sí, no, o sea, pues sí, o sea, todos los que tienen experiencias, pues a veces, te digo, como vuelvo al principio, todos coinciden al menos en uno o dos aspectos, ¿no? De estas historias. Y es ahí donde ya va, como que va cargando un poco más pues de duda, ¿no? De si es cierto o no, eso de la gente sombra. Porque, sí, porque vemos entidades, por ejemplo, que se han sido grabadas, por ejemplo, por cámaras de video, Ujú. y ya ves que, pues, pasan así, corriendo, Sí. pero en la cámara de video se ve bien. Se ve bien. Y, por ejemplo, en nosotros, como con nuestra percepción del ojo, pues yo creo, por eso vemos ese tipo nada más de... Como que corre. Ajá. Sí, se suele pasar, ¿no? De que, como Por ahí dices tú. tienes el video ese del... Ah, sí, hay un video que también vamos a compartir. Se ve claramente cómo va un hombre a caballo, va pasando así por la calle, y se escucha claramente el galopeo del caballo, pero conforme va avanzando el video, se va como que desaparece, o sea, se materializa y después se desaparece. Esa es otra forma de llamar. Puede decir que es un fantasma, pero también puede ser una entidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser Sí, como dijo,
Roberto, que las entidades podían cambiar de forma. De forma. Que podrían ser un animal, o podrían ser ellas pueden cambiar de forma y hacerse pasar, no sé, por un gato, un perro, Ajá, lo que sea. Ajá. Sí, porque claro que hay que diferenciar, no es lo mismo un fantasma que una entidad, son cosas totalmente diferentes. Porque al final de cuentas, como dices tú, la entidad puede cambiar de forma, hacerse pasar por otra persona, incluso tú puedes verla, ¿no? Pero en cambio un fantasma son seres etéreos, ¿no? Que son como nada más apariciones y ya. Y bueno, sí, ese es un tema muy, muy interesante que estamos ahorita platicando de las entidades. Javi, ahora en la semana fuimos a entrevistar a Roberto, un santero aquí en Naranjos, muy, muy, muy conocido. Grabamos una entrevista con él para ustedes. Ahí en la entrevista viene Javi, quien le hizo la entrevista, abordó varios temas que en anteriores podcasts ya habíamos tomado, ¿no? Sí. De duendes y nahuales, ¿no? Principalmente, y una parte también relacionada a la Santa Muerte, ya que pues como sabemos, pues el brujo santero Chucho se dedica también tiene su culto a la Santa Muerte. Sí, vamos a estar con él abordando todo ese tipo de temas. Y creo que también por ahí se viene una entrevista, a lo mejor sí, Nahual, ¿no? Sí, también próximamente, pues conforme pasen los programas, vamos a ir invitando a más personas para que compartan sus experiencias. Y bueno, y esta entrevista, bueno, es solamente un adelanto, un avance. Introducción, ¿no? Porque posteriormente vamos a invitarlo para poder hacer una plática más a fondo con él, sobre todo esto de la brujería, de la santería y del culto a la muerte, para poder ahondar más en estos temas, ¿no? Igual el tema de los entes, de las entidades que estuvimos hablando ahorita, también lo vamos a abordar con él, para que él también nos dé su opinión, qué es lo que él cree que son estas cosas, si son buenas, si son malas. Y bueno, este es un adelanto de la entrevista. Y bueno, esto fue el Culto Podcast. Gracias, Javi. Y pues nos vemos en el siguiente programa. Hola, buenas noches. Estamos aquí con Roberto. Roberto, hola, buenas noches. Ok, Javi, buenas noches. ¿Nos podrías platicar a qué te dedicas? Mira, yo me dedico más que nada a culto a la Santa Muerte, ¿va? Y practico la santería, ¿va? Eso es lo que yo a eso me dedico hace 15 años, ¿va? A tratar a las personas que vienen con un mal, ya sea hecho por personas o encontradas, ¿va? Mira, nosotros hicimos un pequeño canal, ¿verdad? Y queremos ir viendo, interactuando con la gente con todo este tipo de temas. En anteriores temas platicamos acerca de los nahuales, de los duendes, que pues son cosas que a lo mejor a muchas personas como que no creen, o no sé cómo tú lo veas. Mira, los duendes sí existen. Los duendes es una materia porque surge de la naturaleza, ¿va? Y que poco a poco va marcando territorio, ¿va? Tanto nosotros como personas tenemos el territorio en una ciudad. Ellos, sus territorios son los lugares, los zapotales, los montes gruesos. Claro que si uno va a un lugar donde realmente hay entidades, pues las vas a encontrar y te van a provocar un daño, ¿va? Es lo que te puedo de los duendes. De los duendes, ajá. Ok, ¿y los nahuales? ¿Qué son los nahuales? Los nahuales es una persona ya más adentrado a la santería, más culto al mal, ¿va? Que el mal le da un poder para poderse transformar lo que es en un puerco, en un chivo, en un ave, ¿va? Prácticamente. Claro que para llegar a eso es un proceso, ¿va? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca del proceso de la persona que yo he visto prácticamente fuera de este lugar, ¿va? Ha sido en Silao, que vi cómo la persona hizo un ritual, ¿va? Para poder la persona convertirse, el primer paso es desnudarse
hacer un círculo de sal, ponerse hacia abajo, en boca abajo, ¿va? Y la persona de afuera va a estar haciendo una oración. Al momento de que hace la oración, la persona se está como desarmando poco a poco, a manera de que las piernas se le cortan Y quedan dentro del queda dentro del círculo. La otra parte del cuerpo hacia arriba es la que toma forma. Claro que el nahual tiene un horario, que ese ritual se hace a las 12 y tiene que regresar antes de las 4 de la mañana. Y la persona que lo está cuidando ahí no tiene que despegarse, porque puede venir una entidad y puede quitar los fragmentos de la pierna que se quedan ahí cuidando. Y si se la sacan, y los ojos también hay que sacárselos, ¿va? Se ponen en un vaso con agua. ¿Qué pasa con esos vasos de agua? Porque el nahual, pues prácticamente es el espíritu del mal, ¿va? Donde va a ser el mal a la persona que va a chingar, ¿va? Regresa y ya se pone las piernas, se pone los ojos y se quita la sal. Pero tiene que tener la ayuda de la otra persona que quedó cuidando su cuerpo. Se quita los ojos. Los ojos también hay que quitárselos, ¿va? O sea, prácticamente es quitártelos y ponerlos en un frasco dentro del círculo de sal. Si la persona que lo está cuidando por un descuido llega a irse y por X razón no llega a las 4, llega a 4:30, ya no puede rezar, él muere donde quede. Si anda volando, cae de putazo y se mata. No sé si recuerdes una historia que yo te platiqué que me había pasado en la Faja de Oro, donde había visto 2 perros. Que en un programa anterior lo habíamos platicado, eso que me había pasado. Y él fue una de las personas que me dijo que había sido, porque yo le platiqué a él, y le dije, oye, ¿sabes qué? Vi 2 perros negros y uno de ellos brincaba arriba del otro, pero cuando brincaba se borraba una parte. Y fue cuando me dijiste tú que pudo haber sido nahuales. ¿Me puedes decir un poquito de...? Puede haber sido un nahual, sí, por la hora en que... sí, porque fue entre las 2 de la mañana, 2:30. Pues. O pudo haber sido una entidad que andaba ambulando en la noche y tomó forma de animal, porque sí ha pasado casos, ¿verdad? Pueden tomar forma. Sí, pueden tomar. Por ejemplo, tú te puedes topar con una entidad y puede tomar forma de algún animal. Sí. ¿Sí? De animal, sí. Ajá. ¿Cómo podemos identificar ese tipo de entidades? ¿Cómo podemos decir este no es un nahual o este sí? Porque en ocasiones los animales de la casa pueden llegarse a morir por llegar a una entidad muy fuerte, ¿va? Y ganan al animal, pues se van, ¿va? O sea, lo ganan es de que se lo llevan ellos. Esa entidad iba a hacerte un daño y pues el animal lo topó y se lo llevó. Y ya el daño ya no llegó a ti. Ok. Así es. Bueno, vamos a estar con Roberto, vamos a estar platicando de estos temas. Vamos a estar interactuando un poquito más sobre este tipo de temas. Y pues esperemos que pues les guste más. Por ejemplo, los duendes, que nos platicaste que son entidades de la naturaleza que pueden vivir en árboles, zapotales, montes gruesos. Gruesos, me imagino que montes gruesos, montes amplios, ¿no? Donde no se puede entrar la persona para llegar el acceso es muy difícil de entrar hacia adentro. Hacia adentro. Eso es Y por ejemplo, los duendes, porque yo he escuchado cuestiones de que dicen que los duendes, por ejemplo, son creados por brujas, que toman a un ser, a un niño, no pueden tomar a un adulto pero toman a un ser joven. Mira, el duende más que nada es un ser, es un aire, pues, porque el duende se te puede manifestar, pero nunca lo ves. Te puede fregar por la espalda y nunca lo vas a ver. Sientes que está agarrando, pero no lo vas a ver. Pero con las personas que yo he visto que sí los han topado, me dicen que son seres pequeños que prácticamente la cara la tienen muy desfigurada, ¿va? Pero sí te pueden hacer daño a manera de encantarte y perderte. Eso sí te puede... Por ejemplo, la cara desfigurada, ¿cómo la podemos describir? Pues es una cara más que nada como... Tiene lo más cercano parecido a una persona ya de la tercera edad.
una persona grande, una ya persona una persona mayor. grande. Nomás que es como una criatura pequeña, ¿va? O sea, pues porta un sombrero grande, muy grande, ¿va? Fíjate que sí, es lo que, por ejemplo, en muchas historias de las que nos han platicado, hay muchas personas de las que, por ejemplo, Hugo nos platicó en una de las historias que le había platicado un amigo de él que este ser que habían visto tenía un sombrero muy grande. Y pues ahorita no, él no lo está reafirmando y pues no son cosas que digamos, que digamos que son mentiras, porque pues ya hay mucha gente que ha interactuado con ellos, o sea, que ha tenido contacto con ellos y mucha gente no cree en este tipo de cosas, de entidades y cosas así. Es que el duende siempre lo vas a encontrar cerca de un arroyo, con árboles muy, muy sombrosos, ¿va? Y la presencia de esos seres se siente. O sea, ellos marcan su límite terrenal donde tú no puedes meterte a molestarlos. Si tú vas, si te arriesgas, tú ya sabes las consecuencias, ¿no? O sea, te pueden tumbar, te pueden hacer un desastre en tu vida hasta poderte matar. Vamos a tener más preguntas, yo creo, en estos días. Vamos a estar con él interactuando con Roberto aquí en su centro de la Santa Muerte. Y pues va a haber un poco más de material y pues esperemos que les guste todo esto. La muerte te escoge a ti, uno no escoge a la muerte. No prometerle algo que no le vas a cumplir. Y que por la muerte le da muchas bendiciones. La muerte te salva de algún accidente carretera con tu unidad. La muerte te da trabajo. La muerte te quita algún vicio. La muerte, si no tienes algún trabajo, te lo da enseguida. O sea. Si es que se escucha.